Como periodista te toca cubrir una tragedia como la de Once, me ha pasado también en Cromañón y en Beara, digo, algunas de las que marcaron la etapa moderna, lamentablemente, de nuestras tragedias en el país. Realmente para el que no le tocó nunca hacer eso, o para el que no es periodista, hay un caos total. O sea, uno se imagina que todo está organizado, en realidad ese orden es en realidad un caos que se va organizando con el correr de las horas, pero los primeros periodistas que llegan a una zona de una tragedia es como entrar a una zona de guerra. Entonces me acuerdo que no había vallas, no había cordón policial, que el periodista entraba hasta donde podía entrar, por supuesto con el respeto de dejar trabajar a las autoridades sanitarias. Y cuando llegamos a la zona, es decir, que ya no veíamos la imagen a través de una computadora o de un celular, realmente ese caos que había y algunas escenas que nos tocó vivir. Yo, por ejemplo, viví al lado mío un triage donde Alberto Crescenti, por ejemplo, del SAME, decidía con su expertise quién era código verde, quién era código amarillo, quién era código rojo y a quién mandaban a ese código rojo que probablemente no iba a sobrevivir. Lo vimos, al menos en mi caso, a centímetros nuestros. Entonces realmente nos dimos cuenta sin saber formalmente la cantidad de muertos que lo que había pasado iba a quedar en la historia de Argentina. Después, cuando pasan las horas en todas esas tragedias, llega la autoridad política y policial y cerca la zona, te aleja, acordona, divide a los familiares, hace un comité de crisis comunicacional. El primero que llega ve la guerra. Y a mí me tocó en ese momento, y en otras tragedias también, ver la guerra, ¿no? Donde todos por ahí nos chocamos unos contra otros, donde nos vamos preguntando, bueno, ¿qué pasó? ¿Por dónde entramos? ¿Alguien sabe el número de fallecidos? ¿Alguien sabe quién va a declarar? Empezar a contactar a personas, entender qué pasó también, digo, para informar a la sociedad que está ávida seguramente de conocer qué es esa noticia de último momento. Entonces, la verdad que eso, es como un gran caos que subyace a la zona y que solo el que lo vivió alguna vez creo que entiende profundamente que hay cierto orden en el manejo periodístico, pero dentro del desorden, un orden que subyace al caos de alguna manera y, y que hay una especie de autorregulación de todos nosotros que estamos, bueno, trabajando en un escenario de guerra y también con el respeto necesario que implica, porque tal vez estás hablando con personas que acaban de perder a una familia o personas que no saben todavía que sus seres queridos están internados, mientras todavía seguía saliendo humo de la formación y no entendíamos bien hasta si había una persona atrapada adentro. Nos enteramos de la historia de Lucas Benguini y Rey con el correo de la semana, por ejemplo. Cuando te toca cubrir una tragedia siendo periodista, por un lado sale todo el oficio y supuestamente estás entrenado para ser frío, equilibrado, distante con el objeto que tenés que informar, no en el sentido de no involucrarte, sino en el sentido que tenés que estar realmente muy concentrado, muy enfocado para usar las palabras justas, para entender dónde pararte, dónde no estorbar, y hay como una especie de, efectivamente, adrenalina y de corrida y de sensores que se activan solos que hacen que precisamente vos puedas ser profesional en el marco de ese contexto difícil. Pero si bien en algunos casos somos maquinitas entrenadas para funcionar lo más perfectamente posible, porque ese es nuestro rol, contarle a la gente lo que está sucediendo y ser testigo directo y privilegiado de algunas cuestiones a veces lindas y muchas veces feas, lo cierto es que sos un ser humano. O sea, por más coraza que tengas, por más entrenamiento que tengas, por más oficio que tengas, incluso en cubrir tragedias, hay un momento donde lo profesional se mezcla con lo humano, indudablemente. A mí me tocó 2 veces ver triage en mi vida, es decir, médicos seleccionando quién prácticamente lo dejan a un costado porque no pueden hacer mucho más y quién tiene una posibilidad de sobrevida. En la tragedia de Cromañón y en la tragedia de Once. Increíblemente, vericuetos del destino en el mismo lugar, en la plaza esa maldita de Once en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en algún momento, cuando termina la adrenalina y cuando llegas a tu casa, me imagino que le debe pasar al médico cirujano también, que opera un corazón abierto, en algún momento cae en lo que hizo. Bueno, a nosotros creo que nos pasa lo mismo, o al menos en lo personal a mí pasó lo mismo. Y esas imágenes después vuelven a tu cabeza, las tenés que reprocesar y en general como fuiste por ahí a cubrir esa tragedia, al otro día te toca hacer lo mismo y después te pasa como en mi caso que te involucras con algunos familiares de manera personal y hasta te convertís entre comillas amigo o alguien cercano y en los aniversarios volvés a ese lugar y lo ves distinto como lo viste aquella noche. Y hay que, bueno, saber procesarlo, no es matemática, ¿no? Digo, hay quien le afecta más, hay quien le afecta menos,
pero indudablemente lo periodístico se mecha con lo humano a veces de una manera muy difícil de explicar. Sí, yo creo que muchas de las cosas que vivimos, quienes nos dedicamos más a lo político-social y que hablamos con gente, que por ahí de un momento para el otro nos toca cubrir una tragedia donde involucra a más de 50 muertos, eh, tenemos alguna consecuencia o personal, o de tristeza, o psicológica, incluso más profunda, y que de verdad no es un trabajo para cualquiera, como no es un trabajo para cualquiera ser médico o enfermero, o quizás también, digo, en otro ámbito, abogado. Tenés que tener como una vocación muy grande y tenés que saber procesar eso. Y la verdad, al menos en lo personal, a ver, por mí, muchas veces me tocó estar involucrado muy personalmente en los hechos y mantener contacto con las víctimas de esos hechos o quienes han quedado como familiares de víctimas de esos hechos lamentables. Y tenés que saberlo procesar bien y te podés quedar muy triste. Sin ir tan lejos, a mí me pasa cada vez que tengo que entrevistar una familia indigente en la República Argentina, donde tenés que entender que hay personas que en tu país, a pocos minutos de tu casa, no tienen para comer. Y, y vos después volvés a tu casa y comés. Entonces, desde lo más chiquito hasta lo más grande, como puede ser una tragedia como la de Once, creo que si tenés un poco de sangre en las venas y tu corazón más o menos late normalmente, eh, algo te involucrás, ¿no? Y cómo procesarlo, bueno, creo que es muy individual, que no es matemática porque todos somos individuos diferentes, ¿no? Pero que creo que te miente el que te dice que no lo afecta a dedicarse mucho tiempo a, a ese menester sin querer ponerse como objeto principal de los acontecimientos. Al contrario, nosotros somos Totalmente. simplemente testigos, pero la verdad que ver cómo muere una persona al lado tuyo, por más que seas el periodista y no la víctima, de alguna manera te toca.